Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí sí, ahí sí. Bueno, quiero agradecer la invitación de Fernando para poder participar en este ciclo de charlas y poder contribuir con mi tema de investigación, que es teleportación cuántica. Claro que voy a hablar a nivel de divulgación para que todos puedan entenderlo. Y créanme que no es fácil, ¿ya? Así que me esforcé mucho para hacerlo lo más entretenido posible. Fíjense, por eso traje todos estos aparatos acá para hacerlo, para que se sorprendan un poco. Esa es la idea. ¿Okay? Yo espero sorprenderlos. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción al principio, no es tan pequeña. Después un curso intensivo de mecánica cuántica 1 y 2, y luego igual un curso intensivo de mecánica cuántica avanzada, ya donde vamos a ver el famoso experimento del gato Schrödinger, donde aparece una correlación muy especial que se llama entrelazamiento. Ya, solo está presente en la teoría cuántica, o lo que se llama en inglés entanglement, entrelazamiento en español. Y luego voy a hacer un gran esfuerzo por, una vez que ya hayan entendido y aprobado el curso, entonces van a poder entender fácilmente en qué consiste esto de teleportación, cuáles son sus elementos, cuáles son sus recursos que utiliza, y ustedes mismos se van a dar cuenta por qué no es posible hacerlo con teoría clásica. Entonces, fíjense que desde que nacemos, desde que aparece la vida, por alguna razón hay una necesidad de desplazarse, ¿cierto? Para todo ser vivo. Hay algo intuitivo, nos queremos desplazar, ir más allá de donde vemos, ¿verdad? Fíjense que esto, como les decía, a todo nivel. Fíjense, hay un animal recién nacido, ya quiere caminar, se levanta, ¿cierto? ¿Para qué? Se levanta para poder alimentarse, para poder explorar y para poder defenderse de los depredadores. También hay otras razones, un poco más poderosas, ¿cierto? Para por qué desplazarse. Una vez que uno aprende a caminar, ¿qué quiere? Ir más rápido, llegar más lejos, correr. Fíjense. Pero una vez que ya alcanza esa meta, se da cuenta que empiezan a aparecer ciertas dificultades con este mecanismo de desplazarse, ¿cierto? Limitaciones, problemas, accidentes, y además aparecen nuevos desafíos, distancias más largas, ¿ya? Y ya no podemos hacerlo caminando ni corriendo. Entonces aparece con la necesidad, aparece el ingenio y empezamos a usar otros medios de transporte, ¿cierto? Que nos pueden llevar un poco más lejos, pero a su vez aparecen nuevos desafíos, fíjense, a distancias más grandes. Queremos llegar siempre más lejos, por alguna razón. Ni sabemos, ni siquiera sabemos. ¿Por qué queremos llegar tan lejos? Está como en nuestro ADN. Y aparece la primera idea sobre ingeniería física. Leonardo da Vinci, un gran ingeniero físico, fue el primero que dijo, bueno, me voy a desplazar pero volando, en el aire, ¿cierto? Es mucho más fácil, una cantidad de objetos que se evitan, de obstáculos, y él diseñó el helicóptero, que es un tornillo básicamente que atornilla el aire, entonces sube, conservación de momento. Aquí lo podemos ver, fíjense. Este es un modelo del helicóptero de Leonardo a escala. ¿Ya? Y fíjense que funciona. Funciona, pero no vuela. Es el único problema. ¿Ya? Pero funciona perfectamente. ¿Ya? Pero está bien, fue la primera idea. ¿Ya? Primera idea en que otra gente que lo vio dijo, sí, sí se puede. Solo que hay que cambiar materiales, hay que tener otra tecnología. Después Leonardo, como no le funcionó el helicóptero, entonces diseñó estas alas, ¿cierto? Para poder volar. Él pensó, bueno, no funcionó el helicóptero, vamos a hacer las alas. Aquí se los traje igual un modelo a escala. Fíjense, bien ingenioso Leonardo. Fíjense que ahí uno puede ver cómo esta cosa, ¿cierto? Con los pies y con las manos, él empieza a tratar de volar, ¿cierto? Esto está un poquito apretado, pero funciona, ¿ya? Pero no vuela. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Son dos cosas distintas, ¿ya? Fíjense que eso de que funciona pero no vuela, lo aprendí una vez que fui a un café que necesitaba internet urgente. Entonces, es típico que en los cafés hay internet, ¿verdad? ¿Tienen internet? Sí, sí tenemos. Ya, deme un café, un sándwich y todo. Y me senté y no funcionaba el internet. Se le fue reclamada, señorita. Usted me dijo que tenía internet.
Dijo, sí, tenemos internet, pero no funciona. A Leonardo le pasaba algo parecido. Fíjense que aparecen teorías bien elaboradas ya, que sí dan cuenta de lo que está pasando en la naturaleza. Isaac Newton con la mecánica clásica, o teoría clásica de los cuerpos, de dinámica, una ecuación muy elemental que da cuenta de muchos fenómenos en la física, de desplazamiento y cinemática, fuerza igual a masa por aceleración. Y esta ecuación, fíjense, llegó a cosas un poco más elaboradas, que es el principio de mínima acción, y por ahí anduvieron muy cerca de la mecánica cuántica, de descubrirla, pero todo sigue siendo clásico. Entonces, ahora con esta teoría se tiene, fíjense, básicamente una herramienta para descubrir lo que observamos. Eso es importante, yo ahí lo puse con rojo, porque es una herramienta para describir solo lo que observamos. ¿Ya? Porque vamos a ver después que hay una diferencia importante. También, ¿cierto?, parte del conocimiento sobre la electricidad y el magnetismo, esta física clásica. Fíjense que hay una relación entre electricidad, imanes, magnetismo y conductores. Estudiando esto, los físicos se dieron cuenta que había una equivalencia. Una equivalencia bien interesante. Usa fenómenos, ¿cierto?, interesantes. Dios dijo, hágase la luz. Hay un dicho y apareció en las ecuaciones de Maxwell. Fíjense, las ecuaciones de Maxwell relacionan campos eléctricos, campos magnéticos, con cargas presentes en el espacio, y corrientes. Hay una relación entre ellos. Ya campos magnéticos son, ¿cierto? Ustedes saben, han jugado con imanes, ¿verdad? Fíjense, acá yo tengo un imán acá, y lo puedo hacer levitar, este imán. ¿Ya? Uno conoce cómo funciona esta cosa, entonces tiene control sobre ella y puede desarrollar tecnología. Entonces hágase la luz, ¿cierto? Y en realidad ya estaba el espectro electromagnético, ¿cierto?, creado por Dios. Entonces, la física clásica, fíjense que descubrió todo un espectro electromagnético, que es la luz, el ultravioleta hacia un lado, rayos X, rayos gamma, hacia el otro lado el infrarrojo, microondas y ondas de radio. Todo eso dio inicio a un desarrollo tecnológico pero impresionante, ¿ya? ¿Cierto? Siempre con la idea, la charla es de desplazarse de un lugar a otro, buscar medios de transporte, ¿cierto? Con la física clásica, fíjense que pudimos describir, entender algunos fenómenos naturales, como el arco iris, y lo entendemos tan bien que lo podemos generar. Por ejemplo, acá tengo una maquinita para generar un arco iris. A ver si funciona. ¿Se ve ahí? Se ve muy bien, ¿eh? A ver, pizarrón. Ahí, perfecto. Una maquinita, ¿cierto?, para crear el arco iris. Creamos una cosa que es completamente natural, la creamos en forma artificial, ¿cierto? Esto lo vemos con días de lluvia, ¿cierto? Justamente cuando empiezan a aparecer los chubascos, ¿cierto? Estos fenómenos climáticos postfrontales, cuando ya pasó el frente y empiezan estos chubascos y empiezan a aparecer los arcoíris por todos lados. Y fíjense, aquí ya lo podemos crear en forma artificial. ¿Por qué? Porque ya entendemos lo que es la luz con estas nuevas teorías, ¿cierto? Simplemente teoría clásica. Otro fenómeno igual interesante que dio inicio a mucha tecnología es la ley de Faraday y la ley de Lenz. ¿Qué dice la ley de Faraday y la ley de Lenz? Dice que si hay un imán y yo lo muevo, entonces en su entorno genera campos eléctricos. Esos campos eléctricos yo los puedo captar con conductores y por los cuales van a circular electrones. Fíjense aquí, ¿cierto? Ahí se introduce el imán, en esta bobina que hay ahí, que es de cobre, se genera una corriente. Se genera una corriente, ¿cierto? Producto de que el imán sale. Eso es básicamente la ley de Faraday. Pero la ley de Lenz dice que esa corriente además tiene el sentido tal que se opone al campo magnético que está introduciendo este imán. Lo trata de rechazar, ¿ya? ¿Cómo podemos ver eso? Fíjense que yo traje aquí un pequeño experimento, que es un cobre, un tubo de cobre, todos lo ven, ¿cierto? Es transparente completamente, ¿sí?
Tubo de cobre, ¿lo ves? Sea un testigo necesito. Tubo de cobre comprado ahí en Sodima o en Easy, en la ferretería de la esquina, donde sea, ¿cierto? Fíjense que aquí tengo un plástico que no se atrae nada, el cobre, absolutamente nada. Si lo dejo pasar ahí, cae, ¿cierto? No hay ninguna atracción ahí. Pero si introduzco un imán, este es un imán, acá fíjense, entonces la ley de Faraday me dice que va a generar corrientes circulares ahí, ¿ya? Corrientes circulares, pero además el sentido de esa corriente es tal que genera un campo magnético que se opone a este imán. Fíjense que voy a poner. ¿Se dieron cuenta qué pasó? ¿O no se dieron cuenta? Vamos a comparar, fíjense. Este no produce ningún efecto sobre el cobre, ningún efecto. Fíjense con la rapidez que baja. ¿Ya? Este sí produce un efecto, ¿verdad? Esa es la ley de Lenz. Hágalo. Arriba. ¿Te das cuenta? Necesito otro testigo para que... Sin truco. Sin truco. ¿Te das cuenta? Esa ley de Faraday, ley de Lenz, ¿cierto? Se puede demostrar en una sala de clase con un tubo de cobre simplemente y un imán. Y eso genera otro nivel de tecnología al que observábamos con el propósito de desplazarse, ¿cierto? Tenemos la física clásica, ¿cierto? Ecuación de Maxwell, ecuación de Newton, una herramienta para describir lo que observamos, ¿cierto? Y ya empieza a aparecer la ingeniería física un poquito más avanzada. Fíjense la máquina esta de Stirling, que da, ¿cierto? También le traje la máquina Stirling para que la vean, porque ya dije, un vaso común y corriente para tomar café, por favor necesito un testigo para... Sí, No tiene nada. sí, es verdad. ¿Cierto? No tiene nada dentro. Le voy a echar simplemente agua para tomar té. Vamos a poner en la máquina a ver si funciona esto. Hay que esperar un segundo, un minuto, para que adquiera calor abajo. Ese calor, ¿cierto?, empieza a aumentar la presión. Mientras tanto voy a tomar un poco de agua. Está aumentando la presión a mí. No funciona. A ver si le damos un empujón. Ahí, ahí. Abajo simplemente tiene un émbolo que producto del calor expande el aire y lo hace subir. ¿Ya? Y luego la inercia, ¿cierto?, hace que baje y otra vez se produce un ciclo ahí. ¿Ya? Producto, ¿cierto?, del calor del agua que va sobre esta cámara que está acá, ¿cierto? Y esta maquinita, fíjense que fue espectacular, o sea, pudimos hacer móviles. Le quedó el puntero ahí. Entonces, fíjense, esta maquinita funciona, lo pueden hacer en una sala de clase, igual, de forma demostrativa, para que vean. ¿Ya? Se puede crear una tecnología un poco más avanzada, un poco más cara, pero al alcance de las personas, ¿cierto?, para transportarnos. La idea es transportarse de un lugar a otro. Como el conocimiento científico permite, ¿cierto?, hacer estas máquinas, ¿cierto?, vehículos, trenes y hasta volar. Y la teoría clásica permitió llegar un poco más allá, modernizar todas estas cosas, ¿cierto?, para ir más rápido. Pero queremos ir más lejos, ¿ya? Y necesitamos ir más rápido, ¿cierto? Y más lejos. ¿Y para qué queremos ir tan lejos? ¿Saben por qué queremos ir tan lejos? Tal vez para comer una pizza simplemente y tener una buena vista, ¿cierto?, del espacio. Nada más. Seres humanos somos así, tenemos, ¿cierto?, esa gana de repente de hacer cosas porque sí.
simplemente, porque sí. Por eso somos porquesianos, ¿ya? Porque queremos hacer las cosas porque sí. En la ciencia pasa mucho, todos somos porquesianos en la ciencia. Entonces fíjense que para ir más lejos necesitamos nueva tecnología. La nueva tecnología se trata de probar, ¿cierto?, con este conocimiento de física clásica, y empieza a fallar. Radiación de cuerpo negro no es capaz de ser explicado por la teoría clásica. Efecto fotoeléctrico tampoco puede ser explicado por la teoría clásica. Efecto Compton tampoco. Estamos mal, ¿verdad? La teoría falla a nivel atómico, pero hay un experimento muy especial. Bueno, estos son experimentos especiales porque radiación de cuerpo negro, efecto fotoeléctrico, efecto Compton, dieron cuenta de que la teoría clásica fallaba, que estaba mal, ¿ya? Pero dieron inicio a algo nuevo, una teoría nueva, ¿ya? Y el experimento que realmente dio la pauta de lo que estaba pasando a nivel microscópico fue el experimento de la doble rendija, ¿ya? El experimento de la doble rendija, cuando uno lo entiende, se da cuenta de algo nuevo en la naturaleza, ¿ya? Cosas nuevas que nunca se habían pensado cuando lo entiende, ¿ya? Y así entonces Schrödinger propuso que la materia, las partículas fundamentales, estaban descritas por una función de onda, ¿ya? Ya no eran... Newton en su teoría proponía que las partículas eran puntuales, ¿ya? Un punto, así como un punto matemático, ¿ya? Pero Schrödinger dijo no, es una onda o una función de onda que depende, ¿cierto?, de la posición y el tiempo. Pero los matemáticos ya sabían hace mucho tiempo que estas funciones en realidad no eran otra cosa que componentes de un vector en un espacio vectorial complejo, una cosa ya mucho más abstracta, ¿ya? Un espacio que no vemos, ¿ya? Entonces en realidad lo que estamos viendo es una representación de lo que es la naturaleza sobre una base determinada, sobre lo que estamos observando en fondo. Voy a tratar de explicar eso de forma simple. Fíjense, tenemos un espacio vectorial complejo cuyo hay una base que son los vectores de posición o las posiciones. La posición de la partícula, imagínense un movimiento unidimensional, el eje X, y la partícula puede estar, ¿cierto?, en cualquiera de sus posiciones, X, una sola dirección, cualquiera de esos X. La partícula clásica puede estar en uno solo, no puede estar en 2, ni en 3, ni en 4, solamente en X, ¿ya? O en X', o en X0, o en X1, como sea, como le llamemos la posición, ¿ya? Esas posiciones son representadas en un espacio vectorial complejo mucho más complicado por vectores ortogonales, vectores perpendiculares entre sí. Allí está la posición X representada por este vector y inmediatamente después el X más de X es ortogonal al anterior. Y así, infinitos vectores, todos ortogonales entre sí, ¿ya? Y la partícula clásica va de uno de esos vectores a otro, saltando ahí. No sabemos cómo, pero ahí va saltando, ¿eh? Pero como son vectores, como el estado de la partícula ahora es un vector, también puede estar en una suma de estos estados de posición. Eso es lo nuevo, ¿ya? Eso nunca se había pensado, que pudiese estar en una suma de estado de posición. ¿Por qué? Porque es una función ahora de la posición. Esa función de la posición sabemos que no es otra cosa que la representación de un vector. Fíjense, este es el vector, la dirección ahí, este espacio complejo, y las componentes sobre la posición son justamente esta función de onda, ¿ya?, que se observa en un experimento de la doble rendija. Entonces, una función, ¿cierto?, no es una cosa que una representación de una superposición de estados. ¿Cuál es la dinámica de este vector? ¿No es cierto? La dinámica de este vector justamente la da la ecuación de Schrödinger. Dice que la variación en el tiempo es igual a un operador por ese mismo vector, no quiero entrar en detalles, pero además dice, hay otro elemento importante, dice, si se observa la posición de la partícula, esta se proyecta aleatoriamente a un estado X, con densidad de probabilidad tanto, ¿ya? Aleatoriamente, se proyecta aleatoriamente. Yo quiero hacer un experimento ahora, traje un regalo. Fernando le dio un regalo a alguien público, yo quiero dar un regalo, a ver cuántos son aquí. Solo adultos, los niños no pueden, ¿no?
5. Profesor, su dado cuántico. Uno para cada uno. ¿Cuántos son? 6. Uno para cada uno. 3. 4. Profesor, un dado. Un dado para cada uno. A ver si alcanzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los que ya tengan dado me dicen para no se repitan. 5. 6. Está justo. Es un regalo. ¿Cuánto hay acá? ¿Se cuentan? 7. No se va a quedar sin su dado. Le he regalado un dado por lo siguiente. Fíjense que la naturaleza, lo que yo le acabo de decir ahí, lo que he tratado de explicarle, es que la naturaleza se comporta a nivel microscópico como un dado. ¿Ya? Fíjense el dado, ¿cierto?, que tienen ustedes, tiene 10 caras, del 0 al 9. Si ustedes lo tiran, entonces les va a salir un número, pero no saben cuál es. Lo único que saben es que va a ser un número del 0 al 9. O sea, saben cuáles son los resultados, ¿verdad? Un número del 0 al 9. Y saben además con qué probabilidad sale cada uno de estos resultados, ¿verdad? 1 sobre 10. Todos tienen la misma probabilidad de salir. ¿Ya? ¿O no? ¿Sí? Ok. Fíjense que eso mismo pasa cuando uno va al casino a jugar, ¿cierto? A ruleta, tragamoneda, blackjack, póker, lo que sea, todo es probabilidad ahí, ¿cierto? Todo está en base a las probabilidades, a los resultados. Cuando juega el loto, al quino, el chao jefe, ¿cierto? Todas esas cosas. Todo en base a las probabilidades, un juego en base a probabilidades, ¿verdad? Alguien tira la ruleta o alguien tira dados, ¿ya? Y es entretenido, ¿por qué no? Aquí lo que yo les acabo de decir es eso. La partícula está en una superposición, en una suma de estados de posición. ¿Ya? Todo, una cierta distribución de probabilidades, ¿ya? Pero está en una superposición. Pero cuando yo la observo, ella se proyecta en forma aleatoria a una de las posiciones, ¿ya? A X o a X más de X o a X menos de X o a X más, cualquiera de ellas, se proyecta, ¿ya? Entonces fíjense que quiero citar a uno de mis estudiantes. Cuando yo hice el curso de mecánica cuántica, le dije, esto da cuenta de que la naturaleza es indeterminista en lo esencial, en la parte microscópica, es completamente indeterminista. Yo repito el experimento bajo las mismas condiciones y el resultado es uno de ellos en forma aleatoria. Si yo lo repito, lo único que yo voy a recrear es la estadística. La estadística de los posibles resultados se van a recrear. Por ejemplo, si ustedes tiran el dado, ¿cierto?, lo tiran muchas veces, 1/10 de esas veces va a salir el 0. 1/10 de esas veces aproximadamente va a salir el 1 y así sucesivamente. Si todos tiran juntos los dados, entonces lo más probable es que igual estén repartidos los resultados. ¿Ya? Repartí algo así como 90 dados. Entonces 9 dados van a salir 0, 9 dados van a salir 1, 9 y así. Estadística, se construye la estadística al repetir el experimento. ¿Ya? Cuando yo estaba explicando esto, le dije, entonces la naturaleza intrínsecamente es indeterminista, la naturaleza juega los dados cuando uno la observa. Cuando uno observa, yo lo proyecto a uno de los posibles resultados. Por ejemplo, yo tengo probabilidad de estar acá, de estar en mi oficina y de estar en mi casa. Ustedes me están observando, estoy acá. ¿Ya? Pero de pronto podría pasar algo, esas cosas que se llaman milagros, ¿cierto? Y aparecer en mi oficina, desaparecer acá, aparecer en mi oficina. Podría pasar. Es muy poco probable. Probabilidad es 10 a la menos 28, algo así, muy baja. Por eso no lo observamos. Entonces estaba discutiendo en una clase de mecánica cuántica sobre
que la mecánica clásica describe la naturaleza en forma determinista. ¿Qué quiere decir en forma determinista? Quiere decir que basta con que yo conozca las condiciones iniciales y conozco el futuro para siempre. No hay nada que hacer, ahí está, todo determinado. Pero como es indeterminista, entonces cada vez que yo observo voy determinando cosas nuevas. Es como ir al casino. Yo al casino puedo ir y una noche ganar y otra noche perder. Y después otra noche perder. Y la otra noche perder. Y la mayoría de las noches uno va a perder, ¿cierto? Por probabilidades. ¿Ya? Solo una de esas cuantas va a ganar. ¿Ya? Estaba explicando esto en una clase de mecánica cuántica y uno de mis estudiantes que está acá, Fernando, llega y me dice: profesor, ¿sabe que si yo fuera Dios? Mire, lo que pensaba, a ese nivel era la discusión. Decía, si yo fuera Dios y hubiese tenido que crear un universo determinista o indeterminista, para mí como Dios hubiese sido más entretenido que sea indeterminista. Porque yo cada vez que despierte, para ver cómo está el mundo, encuentro algo nuevo. Algo que yo no sé que iba a pasar. Pero si es determinista, sería reaburrido. Porque yo ya pongo las condiciones iniciales y sé lo que va a pasar siempre. Ya está todo determinado. Entonces él dijo, si fuese Dios, yo hubiese creado un mundo indeterminista. Y me pareció muy entretenida, ¿cierto? Su pensamiento. Así que felicitaciones, Fernando. Eso lo dijo estudiante, mi ex estudiante, ahora colega. Entonces lo que le estoy tratando de decir, ¿ya?, es que curiosamente las partículas uno en realidad las proyecta en forma completamente aleatoria a los posibles resultados de lo que estoy midiendo. O sea, por ejemplo, si yo mido posición de una partícula, entonces se va a proyectar a una de las posiciones. ¿Ya? Si mido velocidad, se va a proyectar a una de las velocidades. ¿Ya? Pero antes de medir, ella estuvo en una superposición, ¿ya?, una suma de estados. Si mido energía, también, ella está en una suma de estados de energía, pero cuando mido se va a proyectar a uno de esos estados permitidos. No sé si he logrado explicar esto, pero uno dice, ¿cómo observo estos estados, esta suma de estados? ¿Cómo se observan estas proyecciones? Por ejemplo, este vector acá se proyecta para acá en forma completamente aleatoria, acá o acá, con esa densidad de probabilidad. ¿Cómo observo esta otra proyección? ¿Cómo se observa este efecto cuántico? Bueno, lo que yo le había dicho, el experimento de la doble rendija es clave, ahí está todo. En el experimento de la doble rendija está la detección, ¿cierto?, que es básicamente el indeterminismo en la mecánica cuántica, y en la interferencia, ¿cierto?, está como es la parte determinista, lo que hace la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger hace que este vector se mueva en forma continua por el espacio, esté siempre ahí, ¿cierto?, moviéndose, rotando en este espacio extraño, este espacio vectorial complejo de infinitas dimensiones. ¿Ya? Ahí se está moviendo, pero salvo cuando yo lo observo la posición, se proyecta de forma aleatoria. Curioso como es la naturaleza, eso podemos observar. Entonces aparece la mecánica cuántica avanzada, ¿ya?, el famoso experimento del gato Schrödinger. Ahí tenemos un gato vivo, y ahí el gato está muerto. ¿Ya? Ustedes ya conocen a los gatos, en realidad el gato se hace el muerto. Yo le pedí que por favor se hiciera el muerto para sacar una foto para la charla. Entonces estos son estados clásicos, ¿cierto? Sistemas clásicos, estados clásicos. Y estos estados de estar vivo, de estar muerto, los puedo representar en un espacio de Hilbert, estos espacios que yo les hablaba. Entonces los represento por un vector, una dirección, vivo. Y aquí otra dirección ortogonal a esta perpendicular, ¿cierto? ¿Saben lo que es ortogonal? Dos direcciones ortogonales. Uno no tiene componentes sobre la otra. Vivo, muerto, dos completamente ortogonales. Las conocemos, eso lo hemos visto, ¿cierto? Pobre gatito ahí. Aquí dice, esta frase es la importante, aquí dice, estados clásicos, ¿cierto?, son estados cuánticos mutuamente ortogonales. Son excluyentes entre sí. Por decir algo, para que quede una idea, ¿ya? Este estado de estar vivo no es compatible con estar muerto, o está vivo o está muerto, eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces lo represento un espacio vectorial, aquí está el estado vivo del gato y aquí está el estado muerto, pero como son vectores de un espacio vectorial, también están todos estos otros estados, que son una suma de vivo y muerto. Aquí el A y el B son números que pueden ser hasta complejos, reales o complejos, da lo mismo.
Entonces, el gato, desde el punto de vista cuántico, podría estar en una suma de estar vivo y estar muerto. Entonces, ¿cómo se pasa? ¿Cómo se pasa de vivo a muerto? Bueno, eso es fácil, ¿cierto? Pobre gato. No hablemos de eso. ¿Ya? Clásicamente, ¿cierto? Es necesario un arma. ¿Ya? Pobre gato, ¿cierto? Único disparo, pobre gato. O una enfermedad, ¿cierto? Como sea, digamos. Hay algo, un transiente que lo hace pasar rápido, de vivo a muerto. No hay intermedio. Pero la mecánica cuántica me dice que sí, que hay intermedio. Está lleno de estados, infinitos estados intermedios. ¿Cómo se pasa cuánticamente de vivo a muerto? Bueno, la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger lo lleva de estar vivo a muerto en forma continua. O sea, el estado final, ¿cierto? El muerto, ¿cierto? Es un operador unitario que lo encontramos con la ecuación de Schrödinger sobre el estado inicial. Entonces, la ecuación de Schrödinger, para que opere, yo necesito sistemas auxiliares. Entonces, efectivamente, igual necesito el arma. ¿Ya? Necesito la bomba que mata al gato. Pero necesito activar la bomba. Y la bomba la activo con un átomo. ¿Ya? El átomo es una cosa microscópica. ¿Ya? Eso sí obedece a la ley de la mecánica cuántica. Entonces, fíjense que tengo 3 sistemas acá y cada uno está en su estado. ¿Ya? Fíjense que tengo el estado del átomo, está excitado en el nivel superior de energía, tiene solamente 2 niveles de energía, está en el nivel superior. Y la bomba tiene toda su energía ahí, energía potencial almacenada. ¿Ya? Y el gato está vivo, eso quiere decir, eso que dice ahí. Es un producto de estados. Pero también, si el gato está muerto, está correlacionado con que el átomo emitió un fotón, fíjense, pasó de un estado excitado, pasó a un estado fundamental, emitió un fotón que activó la bomba. Entonces la bomba liberó toda su energía, quedó sin energía, cero, y mató al gato. ¿Ya? Entonces aquí fíjense que tenemos estados correlacionados. Permiso. Vamos a sacar esto para que descanse la... Ahí. Entonces, fíjense que aquí hay algo importante que quiero que se les quede. Cuando vayan a su casa, quiero que vayan pensando en esto. Son estados, 3 sistemas que tienen su estado. El átomo puede estar excitado o puede estar en el estado fundamental, en energía más baja. La bomba puede estar con toda su energía o cero energía. Y el gato puede estar vivo o puede estar muerto. Son estados que están correlacionados. No pueden existir de otra forma. En principio, clásicamente no pueden existir de otra forma. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si esta cosa, el átomo, la bomba y el gato, yo la meto dentro de una caja, ¿ya? Y dejo que opere la ecuación de Schrödinger, entonces va a empezar a pasar en forma continua, acá para allá. Y el gato va a pasar de estar en una suma de vivo y muerto. La bomba va a estar en una suma de estar con toda su energía y sin energía. Y el átomo igual va a pasar, ¿cierto?, en forma continua de su estado excitado a su estado fundamental, sin energía potencial. Están correlacionados. Entonces lo que hago es poner el átomo, la bomba y el gato en una caja, pero me traigo el átomo. Cierro la caja y me traigo el átomo acá. Y lo observo, el átomo. Entonces si observo el átomo, observo su energía. ¿Ya? Si observo su energía, si está en estado excitado, entonces la correlación me dice, la bomba no ha explotado y el gato está vivo, ¿verdad? Si observo y veo que el átomo está en su estado fundamental, ¿cierto? ¿Qué sé? No necesito mirar la caja, sé que la bomba explotó y que el gato está muerto, ¿verdad? Están correlacionados estos 3 estados de esta forma. Pero la mecánica cuántica me dice que pueden haber sumas de estos estados. Acá, ¿cierto? Estos 3 estados, acá que son productos, en realidad son representados un espacio vectorial complejo, estados ortogonales, y la mecánica cuántica me dice, bueno, si tú quieres ir de acá para allá, la ecuación de Schrödinger te lleva en forma continua, pasa por todos estos estados que están aquí entre medio. O sea, alfa y beta, que pueden ser coeficientes incluso números reales o complejos. ¿Ya? Fíjense que si alfa es 0, entonces beta es 1, estoy en este estado. Está acá.
Si beta es 0 y alfa 1, entonces estoy en este estado. Pero pueden ser distintos, de 0 y 1. ¿Ya? Entonces pueden estar en una superposición de gato vivo, gato muerto. Y correlacionados, ¿cierto? Aunque la bomba no ha explotado y la bomba explotó. Y correlacionados a su vez, ¿cierto? Aunque el átomo está excitado y el átomo está en su estado fundamental. Ahí hay correlaciones. Si la bomba y el gato son sistemas cuánticos, entonces aparecen este tipo de correlaciones en la suma de estados cuánticos, ¿ya? Que por alguna razón no la observamos a nivel macroscópico. No la vamos a observar, no sabemos todavía por qué. Todo un campo de investigación. Entonces lo que quiero decir es que este tipo de estados, suma de estados correlacionados, es distinto. En general son distintos a productos de estados. O sea que el átomo esté en el estado que sea, la bomba en el que cualquiera y el gato también, ¿cierto? Estados completamente independientes entre sí. No es así. Estos estados son especiales. Hay una correlación entre sus componentes ahí, sus estados. Distinto a eso. Entonces aparece, ¿cierto? Acá lo que es el entrelazamiento entre estados de distintos sistemas. Este es un efecto no local, ¿cierto? ¿Por qué no local? Porque fíjense que cuando yo dejo a la bomba y el gato y saco el átomo, entonces el átomo también puede estar en una superposición de estado. Y el gato y la bomba también, una superposición de estado, están correlacionados. Pero la mecánica cuántica me dice, si observa la energía, lo vas a proyectar a uno de sus estados de energía permitidos, energías propias. ¿Ya? Lo vas a proyectar. Cuando yo observo, lo proyecto con cierta probabilidad. Acá la mecánica cuántica me dice que es alfa módulo cuadrado para proyectarse a gato vivo y a gato muerto es beta módulo cuadrado. Me da la probabilidad. Entonces, pero la probabilidad es antes de que la mida. Es como el dado que tiene usted, ¿cierto? ¿Con qué probabilidad sale el 0 al 10? 1 sobre 10, pero una vez que lo tiré, ya se definió el resultado. Aquí pasa lo mismo. Yo veo el átomo, lo proyecto. El momento que lo proyecto, por ejemplo, si lo proyecto al estado fundamental, entonces la bomba se proyecta a estar explotada y el gato muerto. Es un efecto instantáneo. Un efecto instantáneo, ¿cierto?, de una zona del espacio a otra. Un efecto no local, producto de esta correlación llamada entrelazamiento, que era lo que no le gustaba a Albert Einstein. ¿Por qué? Porque en principio era una perturbación que era instantánea, ¿cierto? Y sabemos por causalidad que toda perturbación no puede viajar en el espacio-tiempo más rápido que la velocidad de la luz. Pero bueno, la naturaleza es como es, no como nos guste. Y así pasamos, ¿cierto? Fíjense, de una teoría clásica, estos son los átomos clásicos. Fíjense que yo les traje aquí un átomo clásico para que vean. Aquí hay un átomo clásico, ¿no? Fíjense, se hacen representaciones de átomos clásicos, ¿ya? Yo le decía a mi hijo, era chiquito, tenía 4 años, y le decía, dibuja un átomo clásico. Entonces veía Jimmy Neutron. ¿Se acuerdan de esa serie Jimmy Neutron? Salía un átomo clásico ahí, al principio dibujaba una cosa así, lo dibujaba bien. Ahí. Y después me preguntó, ¿y cómo puedo dibujar un átomo cuántico? Y yo le dije, bueno, es la cosa más fácil, dibujar un átomo cuántico. Ahí. Tienes que dibujarlo en el espacio de Hilbert. ¿Sí? El espacio de Hilbert, un espacio vectorial complejo, es una flecha, nada más. No tenía para qué asumir una representación. ¿Ya? Fíjense que la mecánica cuántica permite un desarrollo tecnológico ya mayor. En la ingeniería cuántica avanzada. Generación de nanotubos que sirven para muchas cosas. Superconductores, fíjense que permiten hacer levitar imanes permanentes a bajas temperaturas. Los quantum dots, fíjense que estas son imágenes del orden de los 3 nanómetros. Nano es 10 a la menos 9, ¿verdad? 10 a la menos 9 metros, imágenes espectaculares. Los quantum dots son básicamente electrones atrapados en ciertos potenciales que permiten emular moléculas cuánticas o átomos cuánticos. Funcionan exactamente como si fuera un átomo, una molécula con absoluto control.
son los quantum dots, electrones atrapados. Y fíjense, lo que uno es capaz de hacer en imágenes, que es el futuro en imagen. También, fíjense que se permite hacer capas ópticas que son transparentes. Se ve hacia el otro lado. ¿Se acuerdan de la serie El Hombre Invisible? Lo que era ciencia ficción ya es realidad, fíjense. Esta persona se pone una capa de estas especiales y se puede ver hacia el otro lado, ¿ya? Una forma, ¿cierto?, de desviar la luz en la dirección que venía. Y así fue como nos dimos cuenta que al pasar de la mecánica clásica a la mecánica cuántica, los medios de transporte, fíjense, cambiaron drásticamente, ¿cierto? El vehículo se modernizó bastante, el tren mucho rápido, avión a otro nivel. Claro, estos no los conocemos todavía, pero existen. Así, ¿cierto? La teoría cuántica dice, esta nueva forma de ver la naturaleza, la teoría cuántica, nos proporciona una nueva forma de hacer ingeniería. O sea, hay que estudiarla para poder hacer ingeniería, aplicaciones, ¿cierto? Ingeniería a nivel microscópico, ¿ya? Ingeniería de la información, hacia dónde vamos. Fíjense que lo que queremos es teleportar información, ojalá nosotros nos pudiéramos teletransportar, ¿cierto? Esa es la idea, viajar cada vez más rápido, más lejos, ¿ya? Entonces hay que estudiar cómo funciona esto de la teoría de la información. Todos conocen un CD y saben que en los CD no hay otra cosa que 0 y 1. Cadenas, ¿cierto? Grandes cadenas largas de 0 y 1 que están codificando la información. Y ahí el computador lo que hace es decodificar esa información, esas cadenas de 0 y 1. Entonces la información, la teoría de la información cuántica es la contraparte de la teoría de la información clásica, donde la unidad de información es el bit, ¿cierto? Una unidad macroscópica, tiene dos posibles estados, el 0 o el 1, y el 0 y el 1 completamente excluyente, ¿ya? Pero ahora si cambiamos esta unidad de información donde la almacenamos, donde la procesamos, si lo cambiamos por sistemas cuánticos, entonces ese 0 y 1 también son excluyentes, pero están en un espacio vectorial complejo, son ortogonales, ¿ya? Excluyentes uno con otro, pero tienen la gracia de poder estar en una suma de esos estados, que es una de las cosas, una de las propiedades que no tiene el bit clásico. El bit clásico o está en 0 o está en 1. La chance que esté en una superposición de estos dos estados. Pero el bit cuántico, o qubit o quantum bit, ¿cierto?, puede estar en una suma, en este estado phi, que es una suma de los estados lógicos. Entonces fíjense que uno se da cuenta rápidamente que si tiene más sistemas, más unidades, entonces la base son simplemente productos de los posibles estados ortogonales entre sí. 2 quantum bits, entonces tenemos estos 4 estados que son productos. Pero como son elementos de un espacio vectorial, también puede estar la superposición de estos estados, la suma. O sea, 2 bits yo lo puedo tener simultáneamente en todos los estados posibles, los estados lógicos, y por lo tanto puedo hacer computación en paralelo, ¿ya? No necesito repetir el proceso, no necesito repetir el proceso como en la computación clásica, que lo que tengo que hacer es ponerlo en 0, 0, tengo resultado, después en 0, 1, aplico, tengo resultado. Acá no, acá es todo en paralelo. ¿Por qué? Porque están todos los estados permitidos a la vez. El sistema tiene esa propiedad de estar en todos los estados permitidos a la vez, una suma de estados. Y aquí aparecen unos estados, ¿cierto?, que son importantes, que son los llamados estados de Bell o EPR, ¿ya?, que permiten, ¿cierto?, hacer computación en paralelo. Fíjense que son sumas de estados, productos de estos estados lógicos, suma, diferencia, aquí 0, 0, 1, 1, 0, 0, menos 1, 1. Son la gracia de estos estados que son ortogonales entre sí, y es de un par de quantum bits, y no tienen contraparte clásica. Eso es importante. Este tipo de estado, esta suma, no tiene contraparte clásica. Esta es una propiedad puramente cuántica, ¿ya? Hay 2 bits que están completamente entrelazados y esa es una propiedad puramente cuántica. Entonces, fíjense que la teleportación funciona de la siguiente forma. Tengo 2 átomos que pueden estar en 2 niveles de energía, el fundamental o el excitado, y con un láser disparo un solo fotón, un cuanto de luz, y uno de los 2 átomos lo atrapa. Uno de los 2 átomos atrapa ese fotón y van en direcciones opuestas, uno a la Tierra y el otro a Marte, ¿cierto? Marte está de moda además, ¿cierto?
pocos años más seguramente vamos a estar allá. Entonces hay una posibilidad de que este átomo que se fue a la Tierra esté en el estado fundamental, pero el átomo que se fue a Marte se haya ido con el fotón y entonces está en el estado excitado. La otra posibilidad es al revés, ¿cierto? Que el que se fue a la Tierra atrapó el fotón, entonces quedó en el estado excitado, y el que se fue a Marte quedó en el estado fundamental. Pero la mecánica cuántica me dice que hay otras opciones más, hay muchas más, ¿ya? Una de ellas es la suma de las dos posibilidades anteriores, ¿ya? La suma, y con igual probabilidad, un medio, ¿ya? El módulo cuadrado de esto, los coeficientes me dan la probabilidad. Un medio de que sea este y un medio de que sea este. Superposición, un estado de Bell o el EPR, un estado completamente entrelazado, ¿ya? Por más que se hayan ido lejos, ellos están entrelazados. Tienen esta correlación cuántica, como gato vivo, gato muerto, bomba explotada, no explotada, ¿cierto? Átomo excitado o átomo en su estado fundamental. Aquí solo que son dos átomos, ya no dejamos al gato de lado un rato, ¿cierto? Para descansar. Entonces, fíjense, ¿de qué se trata la teleportación? De información. Yo lo que voy a teleportar es la información de un átomo que tengo acá. Aquí tengo un átomo, un estado desconocido, que está en la Tierra y necesito enviarlo a Marte, ¿ya? ¿Por qué necesidad necesito enviar a Marte la información de un átomo o de un sistema cuántico a Marte? ¿Por qué podría ser? No sabemos. ¿Por qué? Pero tal vez se nos ocurra algo. Por ejemplo, si alguien está en Marte y tiene una enfermedad y necesita un remedio, ¿ya? Y Marte no lo puede fabricar, todavía están recién empezando la civilización y todavía no se instalan estas transnacionales, grandes laboratorios, nada de eso, ¿ya? Pero sí tenemos estos estados entrelazados. Entonces fíjense que lo que voy a hacer, aquí tengo el remedio, ¿ya? Y voy a hacer aparecer en el remedio esta información que no conozco, no la conozco. Cuando uno se toma un remedio, no conoce la información, no conoce la estructura molecular. Lo único que sabe es que esa estructura molecular se la toma y va todo bien, ¿verdad? Eso lo sabe. Aquí pasa lo mismo. Tengo una estructura molecular acá, bien determinada, que es información. Entonces, necesito pasarla a Marte. Fíjense, ¿qué es lo que hago? Tengo este canal, estos dos átomos entrelazados. En este estado, preparado con anticipación. Me puedo comunicar clásicamente por teléfono también con Marte. Entonces hago lo siguiente. En estos dos átomos, en el que está entrelazado con Marte, y donde está la información del remedio, o el remedio, sobre ello hago mediciones de los estados de Bell que le mostré recién. De estos estados, a ver si los vemos de nuevo. Sobre estos cuatro estados. Proyecto sobre uno de estos cuatro estados. Tengo control sobre el sistema y puedo proyectar sobre uno de esos cuatro estados. Hago la medición, ¿cierto? Y son uno de los cuatro, se proyecta sobre uno de los cuatro resultados. Y por lo tanto, fíjense, ahí se produjo la teleportación, ¿ya? En esta partícula apareció el estado, apareció el remedio, apareció acá en esta partícula, ¿ya? Esa dirección, pero con una perturbación, podríamos llamar. Una perturbación que es reversible. Entonces, satelitalmente, yo envío la información de cuál fue el resultado de la medida. Son cuatro posibles resultados, exactamente igual como cuando tiro un dado. No el que yo les pasé, porque el que yo les pasé tiene ¿cuántos resultados posibles? 10. Este es un dado de 4 caras solamente. Aquí hay un dado de 4 caras. 4 posibles resultados, todos con la misma probabilidad, un cuarto. ¿Ya? Pero uno sale. Lo tiro y uno sale. Mido y uno sale. Entonces, el B sub IJ depende de lo que aparezca acá, o lo que aparezca acá depende del resultado de medida. Entonces yo envío esa información, clásicamente, le digo, mira, el resultado de la medida fue tanto, ¿ya? Y él ya sabe cómo, ¿cierto?, extraer el estado que necesitaba. Simplemente con la información sabe qué operador inverso aplicar, sigma i j a la menos 1, que se cancela con sigma i j, y me queda solamente el estado que quería teleportar, fíjense, de la Tierra, del átomo que está en la Tierra, o el sistema cuántico que está en la Tierra, medición, se envía información clásica y se aplica entonces a obtener el estado. Información que no conozco, fue transferida, ¿cierto?, de un lugar a otro remoto, ¿cierto? ¿Qué necesité para que suceda esto? Lo que necesité fue
un estado entrelazado, dos sistemas entrelazados, ¿ya? Además, información clásica, tener un canal para poder enviar el resultado en medida. Y además, ¿cierto?, la posibilidad de poder invertir este operador que aparece ahí, o esta perturbación. Entonces, fíjense que aquí hay una nueva forma de viajar, distancias grandes, prácticamente a la velocidad de la luz, ¿ya? Pero ¿qué es lo que viaja? Lo que viaja es la información, ya no somos nosotros, ya no es la parte material, no es el átomo con su electrón y con sus protones, sino que la información que tiene el átomo. O sea, si nosotros creemos en esta teoría, todo es información, todo. La mesa, el computador, el micrófono, el profesor, ustedes, todos somos información, somos un vector, un espacio de Hilbert grande, ¿ya? Y esa información la podríamos mandar de un lugar a otro. O sea, fíjense, no es clonar, no es copiar, es transmitir. Es toda la información que yo tengo pasa a otro sistema, idéntico a mí, por supuesto. El otro sistema tiene que tener el mismo número de átomos, los mismos átomos que tengo yo. Y lo único que hago es toda mi información se va hacia el otro lado. ¿Se arriesgarían a hacerlo, no? Duda, ¿eh? Eso es teleportar, ¿ya? Teleportamos información. Fíjense, tiene una nueva forma de trasladar información en el espacio. Objetos, básicamente, la información que tienen los objetos. Y no aparecen ahí. ¿Cierto? Podemos ver, ¿cierto?, de esta identidad, ¿cierto? Tenemos este sistema cuántico de ese estado, tenemos el canal cuántico, y esto satisface esta identidad. Y aquí aparecen las correlaciones, fíjense, entre cuatro términos que se están sumando, que son como el gato vivo, gato muerto, átomo en estado inferior, átomo en estado superior, y creo que era la bomba, además, ¿verdad? Tres sistemas, justamente. Aquí igual, tres sistemas, ¿cierto? Aquí tengo la información que desconozco, y hay una identidad. De estos cuatro estados de Bell que son ortogonales, sobre los cuales yo puedo proyectar, y están correlacionados con estos estados que tienen la información desconocida, pero en Marte. Lo único que hago, ¿cierto?, mío se proyecta a este y ya tengo el estado completamente teleportado. Si proyecto acá, tengo casi el estado teleportado, pero esto lo puedo invertir si sé cuál es el resultado. Y lo mismo con los otros dos términos. Aquí hay una tabla, ¿cierto?, que dice cuáles son los posibles resultados al medir en la Tierra, con qué probabilidad salen estos cuatro resultados, en un cuarto cada uno. Esto es lo que se proyecta, el sistema que está en Marte. Esa es la información que envío para que él identifique estas perturbaciones que aparecen acá y aplique a la -1 y obtenga el estado que queríamos teleportar. Entonces, fíjense cómo hemos pasado, cómo una nueva teoría nos permite, ¿cierto?, teleportar información prácticamente a la velocidad de la luz, en principio en forma instantánea. Ya solo que la reconstrucción de la información necesita, ¿cierto?, información clásica, ¿cierto?, sobre el resultado de la medida, y por eso uno dice, bueno, la información no deja de transmitirse más allá de la velocidad de la luz. La información completa. Eso es todo. Muchas gracias. Ahora viene la parte de las preguntas, pero antes acá tenemos una partícula clásica y un regalo para el público también. Entonces, ¿cómo es que lo estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que el charlista tiene que lanzar esto de espalda y bueno, y el público él protege sus cabezas como para que no lo maten, pero eso es responsabilidad de ellos. Intenta así que llegue un poco más atrás, porque ya los charlistas anteriores han sido un poco tímidos y ya llegamos muy, muy adelante para que la cosa sea más pareja. Entonces, o sea, ¿con qué probabilidad podrían calcular? ¿Con qué probabilidad la va a tomar cada uno de ustedes? ¿Qué tendrían que hacer? Contarse. ¿Cuáles son los posibles resultados? 80, 90 personas. Entonces, 1 sobre 90, la probabilidad de que cada uno la atrape. Ahora. ¿Ya? Pero ahí está mi mamá, así que ella tiene mayor probabilidad. Ya. Ese era el de espalda ahí para que no... Ya. No, tiene que...
Gracias por asistir. Gracias.